Buenas tardes. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios con el título En signos de interrogación. ¿Qué es el pecado? Pecado significa aquella acción con la que los seres humanos se rebelan contra Dios, dejan de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. El pecado se puede traducir literalmente como la barrera que separa a los humanos de Dios y que se interpone entre quienes somos y quienes Dios desea que seamos. El pecado es la violación consciente de la voluntad de Dios, tanto en acción como en condición. Esta palabra denota una distorsión moral, hablando de un principio o fuente de una acción, un elemento interno el cual produce ciertas acciones externas. Pecado es todo aquello que está en desacuerdo al carácter y voluntad de Dios. En un contexto literario, el libro de Gálatas no fue escrito como un ensayo de historia contemporánea. Era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo, la verdad esencial de la justificación por fe en vez por las obras de la ley. Había sido oscurecida por las insistencias de los judíos de que los creyentes en Cristo debían guardar la ley sin esperar ser perfectos delante de Dios. Cuando Pablo supo que esta enseñanza había comenzado a penetrar en las iglesias gálatas y que los habían alejado de su herencia de libertad, escribió la apasionada protesta contenida en esta epístola. El resultado de la justificación por gracia a través de la fe es la libertad espiritual. Pablo hace un llamado a los gálatas a permanecer firmes en su libertad y no estar nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. La libertad cristiana no es una excusa para gratificar la propia naturaleza carnal, más bien es una oportunidad para amarnos unos a otros. Ante esta libertad no estamos excluidos, que pueda haber una batalla de la carne y el espíritu. Precisamente la carta a los Gálatas fue escrita en un espíritu de inspirada agitación. Así lo muestra la palabra de Dios en Gálatas 6, versículo 15. Dice así: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Para Pablo, el asunto no era si la persona era circuncidada, sino saber que se había convertido en una nueva criatura en Cristo Jesús. En un contexto histórico natural, la palabra carne se refiere a todos los seres vivos, con la condición de ser creado y su mortalidad. A menudo se aplicaba la idea a la debilidad moral de los humanos en sí mismos, así como su inclinación a la maldad. Existen 4 grupos de pecados. Los pecados de sensualidad son aquellos en los que se encuentra el adulterio, amantes y apóstatas. De ellos se derivan la prostitución, fornicación, pornografía, lascivia, llamado también desenfreno, así como apetitos y deseos lujuriosos. Pecados de origen religioso. Aquí tenemos la idolatría, el cual se refiere a cultos de dioses falsos, peregrinaciones, a todo aquello que quite el lugar de Dios en la vida de una persona. Cabe señalar que los santos, las vírgenes, los objetos religiosos, las imágenes veneradas de yeso, papel, madera, barro, etc., están catalogadas como idolatría pagana y se encuentran muy claro en el libro de Éxodo 20, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dentro de los pecados de origen religioso también encontramos la hechicería, artes mágicas, esotería, lectura de cartas, lectura de manos, satanistas, culto a la muerte, santería, conjuros de animales a personas, conjuros de magia negra o magia blanca, rituales en donde existe el consumo de drogas, videntes, gitanos, centros de reunión para levitar o realizarse sesiones espiritistas, sectas religiosas como el budismo, sintoísmo, testigos de Jehová, mormonismo, jesuitas, paren de sufrir, y todo aquel lugar, condición o espacio que no venera en el nombre del Señor Jesucristo como Hijo de Dios
y como único Salvador de este mundo que dio su vida por nosotros en la cruz y resucitó el tercer día de los muertos. Así lo menciona el libro de Primera de Juan, versículo 4, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. En tercer lugar, tenemos los pecados en las relaciones personales. Aquí encontramos las enemistades que se caracterizan por sentido de maldad enfocados en dirigirse contra el prójimo, pleitos, en donde entra la rivalidad, discordia, aquella persona que pelea contra los demás, celos, deseos ardientes motivados incorrectamente al placer personal. Esto se debe a la falta de confianza, lo cual no solo afecta en las relaciones sociales o interpersonales, sino principalmente afecta la relación con Dios. La ira, considerada como emociones agitadas, estallidos, una expresión de una pasión descontrolada, furia o actos de enfado, la cual se descarga en otra persona. Contiendas, es aquel esfuerzo de manera egocéntrica o egoísta, incluye llegar al fin o propósito sin importar sobre quién o sobre qué y a qué precio. Generalmente es a costa de los demás. Las disensiones, llamadas también divisiones, separación por desacuerdos. Las herejías, denominadas también sectarismos, elecciones de preferencia de ciertas divisiones causadas por hombres con opiniones erróneas o paganas, denominados falsos profetas. Como lo dice el libro de Mateo 7, versículo 15, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Las envidias, que se consideran como sentimientos de mal ánimo contra alguien, en desagrado ante el crecimiento, prosperidad, desarrollo o éxito de otros. Homicidios, todo aquel que hiere a alguien hasta el punto de matarlo, acto de quitar la vida o dar muerte. En cuarto lugar tenemos los pecados de relaciones sociales o interpersonales familiares, donde se encuentran las borracheras, aquellas personas que se encuentran en un estado inconsciente por el consumo excesivo de alcohol. Las orgías, relación y reunión de personas donde se lleva a cabo la práctica de actos sexuales entre hombres y mujeres dentro y fuera de su mismo género, generalmente celebradas en la antigüedad al dios Baco, patrón de la agricultura y el teatro, conocido como el dios de la libertad, o el dios del vino, nieto de Afrodita, diosa del placer sexual. Por sus creencias paganas, ligaban al dios del vino con su linaje a la diosa de la sexualidad y realizaban esta práctica sexual. Claramente el Señor Jesucristo rechaza estas prácticas y las encontramos en el libro de Gálatas 5 del 20 al 21, donde la palabra de Dios dice así: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el texto anterior se encuentra la palabra amonesto, en donde Pablo repite la advertencia que ya les había hecho mientras estaba con ellos, así como la palabra practican, en el verbo para denotar una práctica habitual, haciendo énfasis a que el hábito de estos pecados constituyen prueba de que la persona que se encuentra en ellos no pertenece al reino de Dios y que no tendrá parte de él. Debemos aplicar la nueva vida en Cristo y nuestra identificación con Él, en primer lugar con su vida, igual a seguir en su ejemplo, con su muerte, igualmente y juntamente crucificados con Él, con su resurrección, juntamente vivos por el Espíritu y con su ascensión, igual a una vida celestial. Para poder lograr lo anterior, es necesario vivir lejos del pecado totalmente sin condiciones y reservas, reconociendo la soberanía y dirección que manifiesta la grandeza y el poder del Señor Jesucristo. Recordar que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas o situaciones personales,
que solo podemos vivir apartados del pecado por medio de la cruz de Cristo y el poder del Espíritu Santo, teniendo un claro entendimiento de la palabra de Dios, la Biblia, en donde podemos descubrir todo aquello que a Dios no le agrada para vivir en conformidad a lo que a Él le agrada este tema. Vamos a orar y vamos a hacer una oración para que el Señor Jesucristo nos acepte como hijos suyos y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor Jesús, venimos hoy ante tu presencia para que escuches nuestra oración de súplica y misericordia. Es por eso que vengo hoy ante ti para pedirte que entres en mi corazón. Te invito a que entres a mi vida. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo a la tierra para morir por mí en una cruz, y que tu sangre me limpia de todos mis pecados, y que no solo moriste, sino también que te levantaste de los muertos. Te confieso que te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y único Salvador. Te entrego mi vida a ti, Señor, para que tú me limpies, me cambies y sea mi vida para ti. Desde este momento ayúdame para que pueda servirte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.